Bien, vamos a pasar a otro momento también importante, que es el estudio de la palabra del Señor, y podamos meditar en lo que ella dice, lo que nos va a enseñar esta noche, poder crecer en el conocimiento del Señor y que salgamos edificados y transformados con el mensaje del Señor. Dios les guarde cada uno de ustedes. Nos alegra y me alegra mucho compartir esta noche, la última noche que voy a estar aquí, pero me alegra compartirla con ustedes y poder realmente compartir el mensaje del Señor. Bien, hermanos, el tema de esta noche precisamente vamos a hablar de la iglesia y especialmente vamos a hablar del desarrollo de la iglesia. Ese es el propósito de esta noche. Y quiero que nos basemos en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. Por favor, mire ahora ahí su Biblia y lo deja allí en esa partecita que es donde vamos a estar estudiando. Efesios 4, 11 al 16. Para hablar un poquito acerca del desarrollo de la iglesia. Efesios 4, 11 al 16. Y lo voy a leer a favor de ustedes. La palabra del Señor dice así: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Precisamente este pasaje nos va a hablar acerca del desarrollo de la iglesia y el papel que nosotros cumplimos dentro de la iglesia. Y permitamos al Señor que nos hable para que entendamos nosotros para qué Dios nos ha puesto en este lugar, cuál es el propósito por el cual Dios nos ha traído. Pero vamos a orar y le pedimos al Señor dirección en esta noche para que Él nos guíe en comprender su palabra. Oremos. Mi Señor y Dios, honramos su nombre, Señor, y le glorificamos. Gracias por su bendita palabra que esta noche una vez más será expuesta, será estudiada, Señor, y rogamos que tu Espíritu nos ilumine. Mi Dios, tú eres bueno y tú eres grande, y sé que esta noche, Señor, hablarás a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Bien, quiero hacerles una pregunta para iniciar, que me ayuden ustedes. A ver, ¿cómo se desarrolla un niño? ¿Cuáles son las etapas, si podríamos ver, del desarrollo de un niño? Ayúdenme ustedes, ¿cuáles serían la etapa inicial? No sé. Bueno, se fecundó y nació, ¿cierto? Ahí apenas nace, ¿cómo se le llama? ¿Es un qué? ¿Qué etapa es esa? No, antes, ya después de haber nacido, ya. ¿Ah? La niñez, es un bebé, ¿cierto? Es un bebé, entonces es toda una etapa de bebé. Después que crece, por ahí llegamos a los 5 añitos más o menos, ya pasa a ser ¿qué? Un niño, ¿cierto? El desarrollo. Cuando ya llegamos tipo 9 años, 10 años, estamos entrando a la preadolescencia. Llegamos a los 13 hasta por ahí 18 años, hablamos de adolescencia. Luego entramos de los 19, 20 años en adelante, por allá hasta los 25, 28, 30 años, juventud. Y luego entramos de 30 en adelante, por allá hasta los, 50, 55 añitos, la etapa de adultez, ¿no? Y entramos a los 60, de ahí para arriba, etapa entonces ¿de qué? La recta final se llama. ¿Ese sería qué? Ya tercera edad se le llama, ¿no? Tercera edad. Ya los que llegan a los 100, eso es misericordia de Dios ya. Bueno, noten que las personas tienen un desarrollo natural, ¿no? Ese es un desarrollo, un crecimiento natural. Precisamente la iglesia tiene un desarrollo. Un comienzo donde nacemos como si fuese una bebé y la iglesia empieza a crecer. Poco a poco necesita irse desarrollando. Pero a ver, pensemos, un bebé se le puede, por ejemplo, un bebé de 1 año, bueno, menos de 1 año, pensemos en un bebé de 6 meses. ¿Qué alimentación recibe un bebé de 6 meses? Todavía la lechecita de la mamá, ¿cierto?
O ustedes le dan una bandeja paisa a ese muchacho y le dan suero y chicharrón y frijoles. Usted hace eso con un niño, un bebé de esa etapa y lo mata, lo manda para el hospital de una vez, ¿cierto? Es decir, cada etapa requiere pues un alimento necesario. Exactamente pasa con la iglesia. La iglesia requiere un proceso y a medida que la iglesia va creciendo, pues la iglesia se va desarrollando y requiere un alimento acorde a lo que la iglesia va necesitando. Precisamente este pasaje nos habla de ese desarrollo de la iglesia, pero cuando hablo de iglesia no me refiero solamente a la parte local, sino a cada uno de ustedes como miembros. Necesitamos desarrollarnos cada uno de nosotros para ir creciendo, desarrollándonos en el Señor y asimismo podamos ir edificándonos en el Señor. Entonces, quiero que entendamos algo y es el tema de esta noche. Quiero que usted se grabe esto y es que el desarrollo de la iglesia permite dos cosas. Permite disfrutar dos cosas. Permite que usted disfrute la comunión y disfrute el propósito que usted tiene en Cristo. Cuando la iglesia se desarrolla, usted va a disfrutar la comunión que podemos tener entre hermanos y al mismo tiempo el propósito que el Señor fija en cada creyente. Entonces, el desarrollo de la iglesia permite disfrutar la comunión y el propósito en Cristo. Por eso quería hablarles un poco acerca del desarrollo de la iglesia y la necesidad de que la iglesia siga desarrollándose. Ustedes, cada uno de ustedes, seguirse desarrollando. En primer lugar, lo primero que quiero mirar es que el desarrollo cristiano se refleja en el perfeccionamiento. Y miren ustedes versículo 11 y la primera parte del versículo 12. Y es importante. Dice, el Señor dice, y Él mismo constituyó, porque Cristo regala algo a la iglesia. Y lo que regala, ¿qué son? Míralos, ahí están los diferentes ministerios y dones que Cristo da a la iglesia. Y son, ¿qué constituyó Cristo? Primero, apóstoles, a otros, profetas, a otros, evangelistas, a otros, pastores y maestros. 5 ministerios. Cristo regaló estos ministerios a la iglesia, pero miren que el propósito de estas personas dentro de la iglesia, ¿para qué es? Versículo 12. Y dice allí, a fin de perfeccionar a los santos. El propósito del pastor o de sus pastores aquí, la familia pastoral, los líderes que ustedes tienen en la iglesia, es para el perfeccionamiento de los creyentes. Están puestos para eso. Pero, ¿para qué? Perfeccionamiento, hablamos de madurez, de desarrollo, pero ¿para qué? Miren ustedes que el versículo está diciendo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La palabra obra allí es trabajo. Es para el trabajo del Señor, de la obra del Señor. Entonces, Cristo regala a estos hombres, a estas personas, a esos líderes, para que vayan perfeccionando. La palabra perfeccionar allí es bonito porque significa equipar completamente, significa capacitar, significa preparar o darles un entrenamiento para que se califique por completo. Es decir, ellos son los entrenadores suyos. Ellos están aquí para entrenarlos, capacitarlos, proveerles herramientas a ustedes para que vivan la vida cristiana y puedan ustedes servir al Señor. Eso es básicamente lo que Dios ha hecho y ese es el orden lógico que Dios ha establecido. Y se requiere ese orden para que la iglesia se desarrolle. Y precisamente añadiendo a esto, como dice el versículo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, y ahí es exactamente para que las personas sirvan al Señor. Es decir, no puede haber un desarrollo cristiano, un desarrollo de la iglesia si no hay servicio. Es decir, nosotros fuimos llamados y somos capacitados para servir, para trabajar en la obra. No puede, y óigalo bien, no puede haber un desarrollo de la iglesia si no se está sirviendo. Es decir, grábese esto en la cabeza. Yo no puedo llegar a la iglesia simplemente a pensar que yo voy a recibir, me siento, recibo y como llegué vuelvo y me voy. No, yo necesito servir. Si Cristo mismo, su propósito, bien dijo él, yo no vine a ser servido, sino que vine ¿para qué? Para servir. Y si Cristo vino para servir, que es el Rey del universo, ¿cuánto más nosotros? Nuestro propósito que por el cual Dios lo colocó a usted aquí, no es para que simplemente llene una silla, es para que usted sirva. Y precisamente Dios estableció un liderazgo
para que ellos lo preparen a usted y usted pueda servir al Señor. Eso es lo que Dios ha hecho. Entonces, hermanos, siendo así, siendo ese entendimiento que usted está para servir, entonces, ¿quiénes son los que deben evangelizar? ¿Quiénes son los que deben visitar, desarrollarse en la alabanza, limpiar el templo? ¿Quiénes son los que deben hacer obras sociales, atender al recibimiento de los hermanos en la puerta? ¿Quiénes son los encargados de hacer esas labores? ¿Quién debería ser? La iglesia. Pero ¿qué pasa? Que a veces el pastor o los pastores son los de todito. Entonces los pastores están predicando, están limpiando, están en alabanza, están acá, y hacen de todo, y esa es la orquesta completa. ¿Y la iglesia? ¿Para qué estamos nosotros? Entonces usted dice, bueno, hermano, yo no sirvo en ningún ministerio, no lo estoy haciendo, ¿qué necesito? Hablé con ellos y, hermano, capacíteme, prepárame, necesito servir, necesito cumplir la misión que Dios me dio. ¿El propósito cuál es? Servir. Así que quiero servir, vamos. Porque, hermanos, el trabajo en el Señor no es fácil. La obra, liderar una iglesia no es sencillo. Todo lo que hay que hacer es mucho. Y para eso están ustedes, para que sirvan al Señor. ¿Y cómo nos capacitamos, hermanos? Hay dos cosas que se requieren para capacitarse. Primero, la palabra de Dios. Es lo primero, estudiar la palabra de Dios. Segunda Timoteo 3, 16, 17, dice la palabra de Dios que es útil para enseñar, para redarguir, corregir e instruir en justicia. Y luego el versículo siguiente dice, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué? Perfecto, enteramente preparado. ¿Pero para qué? ¿La preparación para qué es? Para toda buena obra. Se dan cuenta que la palabra de Dios es la que nos va a capacitar para poder servir. Entonces, la pregunta es, ¿qué requiere usted hacer? ¿Cómo nos vamos a capacitar? No es que usted se vaya a un campo ya de entrenamiento, no. Aquí es, estudie Biblia, hermano. Bueno, hermano, vamos a estudiar, enséñeme Biblia para yo poder servir realmente como Dios lo manda. Pero hay que disponernos. Y lo segundo es que, obviamente, a la medida que usted se comprometa en estudiar, se comprometa en la iglesia, se le van delegando funciones, y al delegarse funciones, ¿usted qué hace? Sirve. Y se compromete a servir. Pero, hermanos, requiere un compromiso suyo y que usted entienda, hermano, que usted necesita. Ya el servicio no simplemente es como una opción, es una necesidad que tenemos nosotros los creyentes de servir al Señor. Y ese es el orden que Dios estableció. Estamos puestos para servir. Mire, hace un tiempo yo trabajé en una carpintería y para entregar un closet, pues uno tenía que lijarlo, echarle un par de materiales. Ya uno lo armaba y todo, pero aunque estaba armado, no estaba listo para la función que merecía. Pintábamos, lo preparábamos y cuando ya ese closet estaba bien pintadito, brillantico, lisito, sin imperfecciones, ¿qué hacíamos? Lo entregábamos allá al almacén y el almacén llegaban y vendían el closet para la función para la cual estuvo, que era que la gente metiera su ropita y guardara sus cosas allá. Así es cada creyente. Usted necesita que sea pulido, que sea trabajado, los materiales necesarios para que salga y cumpla bien su papel. ¿Y ese papel cuál es? Servir. Entonces, ¿para qué estamos aquí, hermanos? ¿Cuál es el propósito suyo aquí? Servir. A eso Dios nos mandó, a servir. Hermanos, y a medida que nos desarrollamos nosotros espiritualmente, comprenderemos que nuestro propósito en Cristo es servir. Entonces, ¿esto para qué redunda al final de cuentas? El versículo 12 dice allí, al final, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando la iglesia se compromete a servir, ¿cuál es el resultado? Edificación. La iglesia se va desarrollando. ¿Se dan cuenta cómo todo tiene un orden lógico de parte de Dios? Pero para eso requiere que usted se comprometa a servir. Muy bien, pero hay algo más. No solamente Dios nos perfecciona a través de los líderes para servir, sino para otro propósito más. Versículo 13. Y mire lo bonito lo que dice el versículo. Hasta que todos lleguemos, ¿a qué, hermanos? A la unidad. Algo especifica allí de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, la medida de la estatura, la plenitud de Cristo. Es decir, note bien, hermanos, que el perfeccionamiento tiene una meta, apunta hacia algo. Y el perfeccionamiento apunta hacia la unidad. Es decir, que el propósito que tenemos nosotros es disfrutar de la unidad entre hermanos.
Y note que la palabra lleguemos, ¿en qué está? ¿En singular o en plural? No dice hasta que llegue. Ahí dice hasta que lleguemos. Eso habla de un grupo grande. Lo que implica que somos bastantes a los cuales podemos llegar a la unidad. Y es por eso que el desarrollo de la iglesia solo se refleja en el perfeccionamiento para servir, pero también, hermanos, se refleja también en la comunión, en la unidad que tenemos. Así que Dios nos regala un propósito más de estar juntos, y es la unidad. Y ustedes no se imaginan, hermanos, lo valioso que es y lo rico que es, hermanos, la comunión como iglesia. Eso es delicioso lo que Dios nos regala. Pero a veces eso no es tan valorado. Miren, yo recuerdo en una iglesia que estuve, llegamos a la iglesia y pasaba algo. Llegaban los hermanos, llegaban al culto y apenas decían amén. No pasaba ni un minuto, hermanos, y quedaban 2 familias nomás. Eso eran volando. Y la gente se iba. Entonces un día les dije, bueno, hermanos, ¿ustedes por qué no se saludan? Salúdense, dense la mano, hablen, compartan, disfruten esa comunión. Es que no venimos simplemente aquí, escuchamos el sermón y nos vamos. Que no les pase como un tío mío que llegaba al culto, se sentaba el último allá en la filita al lado de la puerta, y cuando decía vamos a orar para ser despedidos y el pastor empezó a orar, ese tío mío salía de la iglesia y se iba. Porque él decía, no me gusta estar saludando y compartiendo con los hermanos. Se perdió ese hombre del disfrute que es compartir entre hermanos. Eso es delicioso, hermanos. No saben lo rico que es. Pero miren que el versículo es muy puntual en decirnos que es en 2 cosas esa unidad. 2 cosas en las cuales podemos estar unidos. La primera cosa, ¿cuál es? ¿Estar unidos en qué? La fe. En la fe. Muy bien. Unidad de la fe. Esa unidad está fundamentada, hermanos, en la verdad que nosotros hemos creído. ¿Y cuál es esa verdad? La enseñanza de la palabra de Dios. Es decir, el mensaje completo del Evangelio. Nos une a nosotros la fe en la palabra de Dios. La fe en el mensaje del Evangelio. No nos une otra cosa. A ver, les pregunto, ¿qué tantas diferencias hay entre nosotros aquí? Diferencias en edad, diferencias de lugar de nacimiento, diferencias de, no sé, en el caso mío de ciudad en la que vivimos, diferencias de temperamentos, ¿qué más? O sea, encontramos de gustos, diferencias en lo que de trabajo, por ejemplo. Todas tantas diferencias que hay entre nosotros, que nos separan en diferencias, pero sí nos une algo, y es la fe en la palabra del Señor. Eso sí nos une. Esas diferencias se rompen ahí cuando llegamos a los pies de Cristo. Porque en el Evangelio ya no somos más varios, somos uno en Cristo. Por lo tanto, esa es la unidad que empezamos a disfrutar. Pero es a través del mensaje verdadero del Evangelio. No hay unidad con aquel que su fe no está puesta en la verdad. Si alguien, hermanos, no cree a la verdad de las Escrituras, no es nuestro hermano. No hay unidad con él. No podemos tener unidad con alguien que no comparta el creer en la palabra de Dios. No es un hermano. Si no, hermano, mire, si no se enseña la Biblia, no puede disfrutarse la comunión. Entonces, si las experiencias son las que van a liderar una enseñanza, una iglesia, porque se enseña a través de los testimonios, la vida, se enseñan, son historias, se enseñan motivaciones y no se enseña Biblia, no hay unidad. Para eso váyanse a un grupo por allá que puedan encontrar testimonios, historias y motivaciones. Búsquese un coach. Pero aquí se enseña es palabra de Dios. Y eso sí nos une, hermanos. Eso es lo que nos une. Y la pregunta es, ¿dónde está puesta su fe? ¿En dónde se fundamenta su fe? ¿Se fundamenta porque tenemos el pastor y lo vemos, es que yo creo porque es el pastor? No. Creemos es a lo que dice la palabra de Dios. Esa es la fe en la cual estamos fundamentados, en lo que la palabra de Dios dice, hermanos. Y acompáñenme a leer 1 de Juan 1:3. 1 de Juan 1:3, hermanos. Miren lo que dice el apóstol Juan, lo que está diciendo, mire. Lo que hemos visto y ¿qué más? Oído. Es decir, lo que ellos vieron se refiere ¿a quién? A Cristo. Lo que ellos oyeron se refiere ¿a qué? A la predicación de Cristo. Entonces, lo que vimos de Cristo y lo que oímos de Cristo
¿Qué dice él? Eso os anunciamos. ¿Qué estaba predicando entonces Juan? La palabra de Cristo y lo que ellos vieron, el testimonio palpable de lo que Cristo hizo. Y luego dice el versículo, ¿para qué? ¿Para qué hace eso? ¿Para qué está anunciando? Y mire, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. ¿Qué nos permite disfrutar una comunión en este caso con los apóstoles, con los hermanos? ¿Qué es lo que nos permite tener comunión? El mensaje que se está predicando, que es lo que oyeron de Cristo y lo que vieron de Cristo. Y luego miren, al final de ese versículo cierra bien bonito diciendo, y nuestra comunión verdaderamente es ¿con quién? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, hermanos, si nosotros seguimos las palabras de Cristo, el mensaje de Cristo que se ha anunciado, que es el Evangelio, podemos tener comunión entre hermanos. Y al disfrutar la comunión entre hermanos, ¿qué es evidencia? Que tenemos comunión con Dios y Cristo. Amén. ¿Se dan cuenta lo hermoso que es, hermanos? Pero a veces estamos perdiendo ese enfoque y creemos que eso no es importante, hermanos, y lo importante que es y lo rico que es. Y no puede haber comunión, hermanos, si nuestra fe no se basa en la Biblia. Si es en cualquier otro mensaje que esté fuera de las Escrituras, no puede haber comunión. Por eso la necesidad de un perfeccionamiento, una capacitación que nos den aquí para que nosotros podamos disfrutar de esa unidad de la fe. Pero el versículo también está diciendo, Efesios 1:13, que nuestra unidad no solamente es en la fe, sino también en el conocimiento, dice el versículo allí, del Hijo de Dios. En el conocimiento del Hijo de Dios. Y la unidad aquí se fundamenta en conocer a la persona de Jesucristo mediante el estudio de la palabra, hermanos, y la obediencia a sus mandamientos. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo quien has enviado. Entonces nuestra comunión realmente, hermanos, y la unidad que disfrutamos es porque nosotros aquí nos reúne una persona, es Cristo. Él es el que nos reúne, Él es el que nos une, porque nosotros, hermanos, corre la sangre de Cristo que ha perdonado todos nuestros pecados. Por lo tanto, eso es lo que nos une. Cristo, hermanos, Cristo nos une. Y Pablo, allá en Filipenses 3:8, él decía, todas las cosas que para mí de pronto son ganancia, tal vez mi nacionalidad, tal vez mis cosas, mis estudios, ¿qué era? Fariseo decía, todo eso lo tengo como pérdida, lo tengo como basura, eso no sirve para nada, por la excelencia ¿de qué? Del conocimiento de Cristo Jesús. Para él, lo más importante, lo más sublime, no era que él tuviese algún tipo de título. Para él decía eso, para mí es basura. Lo más importante es poder conocer ¿a quién? A Cristo. Hermanos, si ese es el anhelo suyo, eso nos une a nosotros, porque también es el anhelo mío, poder conocer a Jesús. Y él lo está diciendo, mire, por amor de lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esa es la meta nuestra, mis ojos puestos en Él. Y esa es la unidad que podemos disfrutar nosotros, hermanos. Y la pregunta es, ¿realmente usted conoce a Jesús? ¿Realmente usted conoce al Señor? Y la pregunta es, ¿cómo es que conocer a Jesús nos une? ¿Cómo es que conocer a Cristo nos une? Y pues vamos otra vez a Primera de Juan. Vamos un momentico allí, Primera de Juan, capítulo 1, versículos, ya les digo, 1 al 7. Versículo 7. Primera de Juan 1, versículo 5 al 7, perdón. Vamos desde el 5. Primera de Juan 1, versículo 5. Y dice, pasen atención, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. ¿Cuál es el mensaje? Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Dios es luz. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero mira el 7. Pero si andamos en luz, ¿qué es andar en luz? Porque ¿quién es luz? ¿Quién es la luz? Según el pasaje, Dios, Cristo. Muy bien. Si andamos en luz, que es en el Señor, como Él está en luz, mire el resultado. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos, hermanos? Comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, para tener comunión, ¿yo qué necesito hacer?
para tener comunión entre nosotros. ¿Qué necesitamos tener? ¿Qué necesitamos hacer? Andar en luz. Y andar en luz es andar en el Señor. Entonces, ¿cómo es que conocer a Jesús nos une? Precisamente eso, porque es Cristo, hermanos, el que nos une a nosotros. Si andamos en luz, podemos tener comunión unos con otros. Por lo tanto, hermanos, la relación que usted tenga con el Señor, la vida que usted tenga con el Señor, ¿en dónde se va a reflejar? En la comunión que usted tenga con los hermanos. Si yo tengo una buena relación con Dios, eso se evidencia en la relación que tengo con mis hermanos. Esa es la evidencia más grande. La evidencia más grande de conocer a Dios y de amar a Dios, de servir a Dios, es cuando yo sirvo a mis hermanos. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios y no amo a mi hermano? ¿Cómo es posible que yo diga que tenga comunión con Dios, pero no tengo comunión con mis hermanos? Entonces, la evidencia, hermanos, de una iglesia que se desarrolla está en la unidad que tiene, en la comunión, en el conocimiento de Cristo y en la fe basada en la palabra de Dios. Eso precisamente es lo que nos une, hermanos. Pero volvamos otra vez, hermanos, a Efesios. Y Efesios nos plantea, versículo 13, nos plantea una vez más hacia dónde Dios quiere apuntar en nosotros como iglesia, cuando la iglesia está en ese proceso de perfeccionamiento, de capacitación. Ya vimos que es servir, ya vimos que es la unidad, la comunión. Pero miren a lo que Dios quiere que lleguemos nosotros. ¿Qué quiere desarrollar Dios en nosotros? Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y mire esto, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud ¿de quién? De Cristo. ¿Recuerdan ustedes? Les decía yo del crecimiento de un niño. ¿Qué pasa? Un niño nunca se queda así, ¿no? La persona, ¿qué pasa? Va chiquitico, vuelve y crece, y crece, y crece, y crece, y se desarrolla hasta llegar a la altura de uno, e incluso hasta superar la altura de uno. Y el versículo está diciendo que un creyente va a llegar a ser un varón perfecto. Hablamos de madurez aquí, pero a la medida de esa estatura ¿de quién? ¿Del papá, de los hermanos? No. ¿Del pastor? No. ¿La estatura de quién? De Cristo. Hablamos de la estatura de Cristo, hablamos de una madurez donde se refleja, hermanos, las cualidades de Cristo en la vida de esa persona. Entonces, hay que preguntarnos, hermanos, si realmente nuestra vida refleja a Cristo. Y cuando hablamos de nuestra vida, hermanos, se refleja en cómo tratamos a nuestras esposas, como si fuese un vaso frágil, ¿no? Debería ser así, pero a veces se trata, no sé, como un balde, se trata como si fuese un caldero viejo, porque se le trata con dureza, en lugar de tratarla con delicadeza, como ese vaso frágil. El reflejar a Cristo también se da en el trato que tenemos con nuestros hijos, cómo tratamos a los hijos. Mire, un ejemplo sencillo. Imaginémonos que usted invita, no sé, el pastor, invita a alguien especial a su casa y por accidente riegan en su mesa un vaso con jugo. ¿Cuál es su reacción ante ese invitado? ¿Usted qué le dice? Tranquilo, no pasa nada, tranquilo, eso cualquiera le puede pasar, tranquilo, yo voy y limpio. Pero llega un niño, su hijo, y riega ese mismo vaso, ¿y cuál es la reacción a veces que tenemos? ¿Se han puesto a pensar cuál es la reacción que hace que tenían? ¡Hombre, usted no tiene cuidado! Y empieza la gritadera, empieza que ustedes tienen desorden, está todo el tiempo jugando. ¿Por qué no tratamos a nuestros hijos igual? ¿Por qué tenemos que tratarlos diferente? ¿No creen que en eso también se refleja el carácter de Cristo en nosotros? El modelo del trato que tenemos hacia nuestros hijos debería ser así, con el respeto que le damos a nuestros padres. ¿Qué tanto es el respeto que le damos a los padres? ¿Cómo guardamos nuestro cuerpo de las drogas, del alcohol, del sexo, por ejemplo, que no es adecuado? ¿Cuándo lo guardamos? En cómo trabajo yo. Si lo hago con honestidad, con diligencia, también se refleja el carácter de Cristo. En cómo hablo, por ejemplo, la manera en que nos dirigimos, ojo con las palabras. Yo recuerdo un hermano que decía, no hermanos, que yo digo esta palabra porque es cultura en mi pueblo. No hermanos, no importa si es cultura o no, usted necesita hablar bien. Y en eso se refleja el carácter de Cristo. En cómo actúo incluso cuando nadie nos ve. Allí, hermanos, se refleja el carácter de Cristo. Entonces, Dios quiere eso, formarnos a nosotros hasta que apuntemos a ser como Cristo. Obviamente no lo llegaremos a hacer, pero por lo menos vamos en ese proceso allí, dando paso a paso. Pero no podemos quedarnos siendo niños. Espiritualmente usted no puede dejar simplemente ser un niño ya.
Usted necesita ir dando pasos y crecer en esa vida para cada día usted poder reflejar a Cristo. Y no se trata, hermanos, de que usted, bueno, hoy me voy a forzar o hoy voy a ser como Cristo. No, es permitir ahora que Cristo viva mi vida y que Él se muestre en mi vida. Pero es dejarlo a Él que viva la vida nuestra. Por eso no se trata de lo que yo vivo, sino de lo que Cristo está viviendo en nosotros. Ahí es donde se va a ir reflejando esa obra del Señor. Eso en primer lugar, hermanos. Entonces el propósito es la unidad, el propósito es el servicio y el propósito es llegar a ser un varón perfecto a la medida de la plenitud. ¿De quién? De Cristo. Muy bien. Eso en primer lugar es lo que el Señor quiere desarrollar en la vida de la iglesia. El perfeccionamiento para eso. Lo segundo, hermanos, es que el desarrollo cristiano se refleja en el crecimiento nuestro. Y vamos a ver un momento, hermanos, el versículo 14. Versículo 14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. En otras palabras, el crecimiento que Dios quiere en nosotros es para que dejemos de ser unos niños. Miren que el versículo está hablando. ¿Habla de qué? De niños. Habla de niños. Y este versículo es un contraste muy fuerte con el versículo anterior. Miren que el versículo anterior estamos hablando de un varón, ya hablamos de adulto, de perfecto, de la estatura de Cristo, la plenitud de Cristo. Y aquí hablamos de niños. Un contraste muy grande. Contraste de un niño inmaduro, un niño arrastrado por el error. Y el versículo 3 estamos hablando de un hombre perfecto que refleja a Cristo. Son dos contrastes muy grandes. Mire, cuando años atrás estábamos en Cartagena, a mí me gustaba ir con mi hijo a la playa. Nos encantaba y me encanta mucho cuando voy acompañado. Solo no me gusta ir. Hacer planes solo no me gusta. Pero cuando voy acompañado, por lo menos con mi niño, me encanta. Entonces nos metíamos a la playa y a mí me encantaba mucho era cuando venían las olas, especialmente las olas más grandecitas. Yo llegaba y tirarme a la ola y poder vencer la ola. Y bueno, pues uno como adulto la ola no me ganaba. Entonces yo me paraba firme y me tiraba a la ola y rico, ¡pam!, pegaba esa ola. Algunos me alcanzaban hasta acá y uno tragaba agua salada hasta por la nariz, pero rico. Pero cuando llevaba al niño, al principio el niño feliz en el agua, pero lo llevaba a la ola y claro, el niño se me agarraba y lloraba porque claro, la ola, a él sí que hacía la ola, ¡pum!, se lo llevaba. Entonces el papi, ¿no? Y se me montaba, ya no quería entrar al agua porque sabía que lo iba a meter a la ola. O sea, fácilmente el agua se lo llevaba. Es más, a la orilla, la ola medio pegaba y el niño ¡fum!, se arrastraba. Bueno, el versículo exactamente habla de eso. Niño fluctuante, un niño fluctuante es un niño que se deja arrastrar por las olas. Básicamente es eso. Y precisamente eso es lo que pasa con una persona que no está firme, que no se ha desarrollado en la iglesia, que no ha crecido. ¿Por qué? Porque pueden venir olas de corrientes de enseñanza, de herejías o cualquier mensaje y la persona que va a ser como las olas. Va por aquí y viene por aquí y vuelve por acá y se va por acá y nunca hay firmeza. Y una evidencia del crecimiento de la iglesia es la firmeza. Para eso que se requiere, hermanos, estudiar la palabra de Dios. Si ustedes están aquí, hermanos, se están congregando acá, ¿cuál es su compromiso? Bueno, vamos a estudiar el mensaje del Señor, que nos instruyan los pastores en la enseñanza bíblica, en la doctrina bíblica, para que todos hablemos un mismo idioma, todos estemos concentrados en lo mismo y eso va a permitir un desarrollo de la iglesia y un crecimiento suyo. Pero si usted está, que escucha el mensaje acá, vaya, escucha el mensaje de otro por allá y viene por acá, eso nunca lo va a desarrollar. Pero hay un problema hoy en día y es que el problema está en la era que estamos viviendo. La era tecnológica especialmente ha sido un problema porque hay muchísima información, pero muchísima de esa información es errónea. Entonces usted puede escuchar infinidades de prédicas de pastores o supuestos pastores, pero con unas enseñanzas. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué terrible! ¡Qué herejías! ¡Qué mensajes tan terribles! Y el problema es que esos mensajes viajan con una velocidad impresionante. Y es facilito, usted va pasando en el celular y ¡pum!, llega ese mensaje y usted dice, no, porque son figuras públicas y la gente dice, oh, tal pastor está predicando y predica unas cosas que no son.
Y eso, hermanos, está afectando. Porque la gente entonces empieza a oír acá, oiga acá, oiga acá, oiga acá, y empieza a ser como ese niño fluctuante. Cualquier error los va llevando. ¿Por qué? Porque no hay firmeza. No hay firmeza. Pasa también, hermanos, que mucha gente tiene comezón de oír, como dice la Biblia, pero, como dice 2 Timoteo 4:3, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Entonces, ¿qué empiezan a buscar? No, es que en esta iglesia están predicando es Biblia. No, ahí no me gusta porque es que predican mucha Biblia. Eso, predicar Biblia. Mire, conocí el caso de un muchacho que llegó, se iba a retirar de la iglesia. Y la razón que él daba por la cual se retiraba de la iglesia era porque en la iglesia estaban predicando la Biblia. Esa fue la razón. Y él decía, no, queremos temas actuales, queremos cosas nuevas, diferentes, actualizarnos. Y el pastor dijo, no, aquí lo que vamos a predicar es lo que dice la Biblia y se acabó. Entonces, ¿qué pasó? Se retiró de la iglesia. ¿Por qué? Porque buscaba, tiene comezón de oír, pero no oír el mensaje de Dios, porque el mensaje de Dios confronta. Confronta. Y es que el mensaje de Dios no es así adornadito, lindo. Ay, venga para acá. Usted está pecando. Tranquilo, no pasa nada. Siga pecando. Pero sí está. No, hermanos. La Biblia nos confronta con nuestra vida, con nuestro pecado, con lo que estamos haciendo. Y si esa es la realidad, pues hermanos, sigamos creciendo. Dios va perfeccionando. Pero se requiere, hermanos, que a través de la palabra de Dios nos comprometamos en conocerle a Él. Pero también pasa un problema hoy en día. No solamente la tecnología, no solamente que la gente quiere oír lo que ellos quieren, sino que hoy en día hay una época donde los cristianos no quieren estudiar ni leer la Biblia. Entonces pasa que simplemente se conforman porque el domingo están predicando, ya ni las Biblias abren, y simplemente que el pastor predique, recibir mensaje y se acabó. El resto de semana sobrevivo con lo que escuché el domingo y me voy otra vez. Hermanos, hay una carencia del estudio de la palabra de Dios. Usted quiere crecer en el Señor, lea la Biblia, estudie la Biblia, pero dedíquese a hacerlo, hermanos. Si usted no lo hace, difícilmente crecerá. ¿Por qué? Porque hay ignorancia de la palabra de Dios. Mire, a ver, ¿cuántos de ustedes saben esta frase? Sin la voluntad de Dios no cae una hoja de un árbol. ¿Sí lo han escuchado? Y la gente dice, eso lo dice la Biblia. No aparece en la Biblia. Y la gente hasta lo predica, porque se predica a veces eso. ¿Qué pasa? Que se les enseña cualquier cosa y como lo dicen que es algo muy espiritual, entonces la gente lo sigue. Y no es así, hermanos. Mire, algo que usted debe hacer, hermanos, es que lo que prediquen, corrobórelo con lo que dice la Biblia. Si la Biblia no lo dice, hermanos, no lo crea. No crea eso que están hablando, porque se requiere estudio de la palabra. En una ocasión conocí una señora que quiso llegar a la iglesia y nos pidió que le hiciéramos un discipulado. Bueno, llegué a la casa de ella y no saben lo difícil que fue hacer un discipulado con esa señora. Esa señora había pisado, cualquier iglesia, nombre de iglesia que usted se imagine, había pisado iglesia. Todas las denominaciones que usted se imagine, esa señora visitó todas las iglesias, todas, y en cada una de esas iglesias quería estudiar. Cuando yo llegué a hablarle a esa señora, tenía un revoltijo de enseñanzas, y lo peor era que tanto que tenía en la cabeza, que al final de cuentas no creía en nada. Entonces llegamos a ese problema. ¿Por qué? Porque esa señora iba de aquí, para acá, de allá, como niños fluctuantes, arrastrados por cualquier viento de doctrina, por cualquier engaño se arrastraba y seguía por acá, por acá y por acá. Y al final de cuentas, ¿eso en qué termina? En que no hay firmeza. Y miren, hermanos, lo que dice 1 de Pedro 2, del 1 al 2. 1 de Pedro 2, 1 y 2. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas distracciones. Mire esto, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué es lo que nos va a hacer crecer para salvación, hermanos? Desear la palabra de Dios. Como un bebé. ¿Usted ha visto los bebés recién nacidos? Eso medio huelen que la mamá está cerquita y hace la boquita y apuntan porque desean leche, desean comer. Bueno, como cuando uno pasa un día desayuno sin almuerzo y le sirven ese plato y uno con esa hambre y devora ese plato. Así, hermanos. ¿Qué nos permite eso? Crecer. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasaría? Imaginémonos a un niño que no coma, a un bebé que no coma.
Imaginémonos que simplemente sea una toma al día, un bebé. ¿Qué pasa con ese niño? Imaginémonos que llega a los 3 años con una toma al día, si es que llega a los 3 años. ¿Cómo llega ese niño? Desnutrido. ¿Qué pasa con la desnutrición? El niño no crece, no se desarrolla y al final termina, ¿cierto que sí? Eso es básicamente lo que pasa con un niño. Entonces, hermanos, así es el creyente. Al principio está bien la lechecita, empezar a tomar leche espiritual. Después hay que ir creciendo, nos desarrollamos y hay que seguir estudiando, alimentando. Y después seguir al punto en que ya usted diga, hermano, ya necesito enseñar ahora. Y pasa usted ahora, dejar de ser un niño a ser ahora un maestro de la palabra. Pero todo es para crecer. Necesitamos desear la palabra. La pregunta, hermanos, ¿usted desea la palabra de Dios? ¿La deseamos realmente, hermanos? ¿Cuánto nosotros estamos estudiando la palabra? ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando? ¿Cuánto nos damos nosotros que llegue el domingo y Dios permite que el pastor venga hoy con un mensaje que me llene el corazón? ¿Cuántos anhelamos eso, hermanos? O decimos, llegó Eduardo a predicar. Nada. O llegó hermano Jaime. Hoy mejor no voy a la iglesia. ¿Por qué? O oye, nos levantamos, leer la Biblia hoy. Dejemos para mañana, de pronto a ver si mañana me levanto. Hermanos, no. Si usted no tiene ganas de leer, lea aún así. Cree el hábito. Pero desee la palabra, hermanos. Deséala tanto que le va a ayudar a crecer. Que usted pueda crecer, hermanos, en salvación. En la salvación que Dios le otorgó. Pero si no hay Biblia de por medio, hermanos, no se puede. Usted no puede crecer sin la Biblia. Tiene que estudiar palabra de Dios. Volvemos otra vez a Efesios, hermanos. Ahora versículo 15. Ya no solamente dejamos de ser niños fluctuantes, sino que ahora hay un desarrollo integral. Versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, ¿qué vamos a hacer, hermanos? Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hermanos, hemos visto en todo el pasaje, hermanos, que se describe una necesidad de un perfeccionamiento para los creyentes, para que sirvan, para que se unan, para que se desarrollen espiritualmente. Y aquí el versículo nos ofrece a nosotros dos cosas. Crecer, pero para crecer se debe hacer a través de algo. El versículo dice, primero, sino que siguiendo la verdad en amor, ahí sí hay un resultado. Crezcamos. Para poder crecer, ¿qué tenemos que hacer? Seguir la verdad. Si yo no sigo la verdad, no voy a crecer. No se trata, hermanos, de cuánto yo haga o deje de hacer, es seguir la verdad. Eso es lo que me va a hacer crecer a mí. ¿Y qué es seguir la verdad, hermanos? Es perseguirla, anhelarla, vivirla, proclamarla, seguir esa verdad, ir tras la verdad, aferrarme a la verdad. Pero la pregunta es, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad, hermanos, que debemos seguir nosotros? ¿Qué verdad debemos seguir? Esa es la pregunta. Y mire, hay un problema muy grande hoy en día, es, por ejemplo, en lo que es la filosofía. La filosofía se define como la búsqueda de la verdad. Y el asunto es esa, la filosofía simplemente cuestiona las cosas y le dice a usted, tiene que buscar la verdad, la respuesta de las cosas, pero el ser humano nunca llega a una verdad absoluta, simplemente a opiniones, a ciertas experiencias, a cierto pensamiento de alguien, pero nunca se llega a la verdad. Pero el mundo es así. Y la verdad es que hoy se define la verdad como algo subjetivo, algo que usted decide. Es decir, si para usted eso es una verdad, esa es su verdad, para mí es la verdad. Pero cuando llegamos a la Biblia no nos habla de la opinión suya, la opinión mía, la opinión de él, no. Nos habla de una verdad, una única verdad. Ahí no está diciendo que siguiendo una verdad en amor, crezcamos, no. Siguiendo la verdad. Es decir, que la verdad es absoluta, es única, es una sola. ¿Y qué es la verdad entonces? ¿Qué dice la Biblia? Juan 14:6. Y yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es entonces la verdad? Cristo. Entonces, ¿qué debemos seguir nosotros, hermanos? ¿Qué debemos seguir nosotros para poder crecer? A Cristo. Pero Juan 17:17 nos dice, santifícalos en tu verdad, y luego dice, tu palabra es verdad. Entonces, ¿qué es la verdad, hermanos? La palabra de Dios. Para crecer, ¿qué tenemos que seguir? A Cristo y su palabra. Si usted sigue a Cristo y sigue su palabra, ¿cuál es el resultado?
el crecimiento, hermanos. De lo contrario, hermanos, estamos graves. No hay crecimiento. Pero ese crecimiento, ¿en qué se va a dar? Versículo 15, allá en Efesios vuelve a decir, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos ¿en qué? ¿Crezcamos en qué? En todo. Crezcamos en todo. ¿Y qué es todo, hermanos? A ver, díganme una de las áreas de su vida. Un área de su vida. A ver. La relación personal. Las relaciones personales, familiares, ¿qué más? El trabajo, muy bien, ¿qué más? ¿Ah? Lo emocional, bien. Con los hijos, la parte social, los estudios, ¿qué más? En la iglesia, ¿qué otra área? A ver, mencióname otra área. Por ejemplo, cuando los que van a jugar un partidito, por ejemplo, ¿no creen? El hobby, un tiempo de diversión. Los que... ¿Ah? El descanso también, o sea, todas las áreas que ustedes puedan incluir ahí. La salud, todas las áreas. Dice que si seguimos la verdad, creceremos en todo. Y todo es todo. Todas las áreas. Entonces, ¿en dónde va a estar presente Cristo y su palabra? ¿En qué área? ¿En algunas? ¿En la iglesia nada más? No. ¿En qué? En todo. Y cuando crecemos en todo, hermanos, ahí sí, hermanos, hay un desarrollo. Porque son todas las áreas de mi vida. No es la iglesia nada más. Porque a veces catalogamos a Dios como ese momento de la iglesia. Y no es así, hermanos. Es en todo momento. Todas las áreas de mi vida. Y ahí, hermanos, creceremos. Pero ¿creceremos en quién? Mire, creceremos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Es decir, si seguimos la verdad que es Cristo, creceremos en todo porque nos estamos aferrando ¿a quién? A Cristo, que es la cabeza. Él va a dirigir mi vida, Él me va a conducir, Él dará un propósito a mi vida, pero es en Cristo. De lo contrario, hermanos, no hay desarrollo. Y mire, lo más bonito de todo esto es como concluye el versículo 16. Dice, de quien todo el cuerpo, y aquí es una figura que usa el apóstol Pablo para referirse a la iglesia, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, dice allí, según la actividad propia de cada miembro, recibe ¿qué? Su crecimiento para ir edificándose en amor. A ver, hagan incluso el intento ustedes de amarrarse los zapatos con una sola mano. ¿Quién lo logra? A ver, ¿quién es capaz de intentarlo? Y suéltese el zapato y con una sola mano usted amárreselo. A ver, inténtenlo. Ahora, imagínense ustedes que no puedan doblar las rodillas. Van a usar la mano izquierda, por ejemplo en mi caso, que yo soy diestro, voy a usar la mano izquierda, que es la que menos manejo muy bien. Aparte de eso, no puedo doblar rodillas como para poderme agachar. Intente usted simplemente así, sin doblar rodillas, amarrarse el zapato con su mano izquierda. ¿Qué pasa? ¿Se puede? Es difícil, la verdad es que yo creo que yo no podría. ¿Qué pasa eso, hermanos? Que el versículo está diciendo que todos los miembros se unen para cumplir un trabajo, una función. Entonces, si yo tengo esta manita que sabe que estamos medio chueca con esta mano, entonces agarro la otra mano, luego agarro mis rodillas, las doblo, inclino mi barriguita, echo para adentro la barriga y bajo un poquito y ahí sí logro y amarro mis zapatos. ¿Se dan cuenta? Pónganse una camisa sin las manos, a ver, intenten no usar las manos y colóquense una camisa. ¿Cómo lo hacen? Es decir, cada parte de nuestro cuerpo es importante. Todas las partes del cuerpo son fundamentales. Cuando todas trabajan para una misma meta, ¿qué pasa? Pues ya quedamos bien vestidos. Y en eso mismo, hermanos, es lo que pasa con la iglesia. Cuando cada miembro, cada uno de ustedes entiende el papel que Dios le dio al estar aquí, por el cual está aquí, usted va a trabajar en unidad con los hermanos para un mismo propósito. Y es el crecimiento de la iglesia. Y mire que el versículo dice allí. Dice que unido entre sí por las coyunturas que se ayudan, mire, se ayudan mutuamente. Acá no es que el hermano solo está por allá trabajando solito en la iglesia, no. Aquí nos ayudamos todos. Esto es un trabajo unido. Y cuando todos trabajamos unidos, dice, y se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Cada uno cumple una función. Entonces, no todos pueden predicar. No todos son los que cantan. Pero también otro dice, bueno, yo puedo hacer aseo.
No, hermano, yo soy el que organizo sillas si quiere. No, hermano, yo soy el del sonido. No, hermano, yo soy el que reparto mercados. No, hermano, yo soy el que visito. No, hermano, yo soy el que llamo. Yo soy el que hago esto y esto. Cuando cada uno asume su trabajo, su actividad propia, la función que Dios delegó a cada miembro, dice el versículo, recibe su crecimiento. La iglesia, el cuerpo, para ir edificándose en amor. ¿Usted quiere ser una iglesia edificada? Que esta iglesia sea edificada, fortalecida. Únanse a trabajar, sirvan al Señor, crezcan en el Señor. De lo contrario, hermanos, no se podrá. Es por eso, hermanos, que la unidad de la iglesia me ayuda a entender cuál es mi papel. Eso nos va a permitir a nosotros, hermanos. El perfeccionamiento nos sigue, nos ayuda a seguir la verdad, a aferrarnos a Cristo, a trabajar por la obra, y todo redunda para el crecimiento y edificación de la iglesia. En mis hermanos, ese es el desarrollo de la iglesia. No podemos quedarnos en el mismo lugar. No podemos quedarnos allí en esa misma base. Tenemos que crecer y estamos puestos para crecer. La iglesia necesita crecer. Vea las necesidades de la iglesia, hermanos, y dispóngase a servir en la obra del Señor. Pero para eso, hermanos, tenemos que tener presente a Cristo y su palabra. Sin Él y su palabra no es posible. Por eso yo les decía al principio, el desarrollo de la iglesia permite disfrutar de la comunión y el propósito que tenemos en Cristo. ¿Se dan cuenta? A medida que nos vamos desarrollando, disfrutamos de la comunión y disfrutamos del propósito en Cristo. Hermanos, la grandeza de la vida cristiana y el propósito supremo del creyente no está en ser el mejor cristiano. No se trata de eso, hermanos. No se trata de que usted sea el mejor cristiano que ha pisado este planeta, una eminencia, sino, hermanos, en humillarnos ante el Señor, en morir a mí mismo, en bajarme a mí mismo, en menguar para que sea Cristo ahora el que se resalte en esta iglesia. El propósito de ustedes como iglesia, casa de oración, el propósito es, hermanos, que esta iglesia refleje a través de sus vidas a Cristo. Ese es el propósito que tenemos nosotros. Mis hermanos, ánimo a trabajar por la obra del Señor y que el Señor les bendiga a ustedes grandemente. Vamos a orar, mis hermanos, y le damos gracias a Dios por este tiempo que nos ha permitido estudiar y nos ha permitido estar aquí en este lugar. Así que mucho ánimo a todos los hermanos y oremos al Señor para, concluir esta enseñanza. Mi Dios, gracias te damos por tu palabra, Señor, que